lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Cairo Manuel López, experto constitucionalista, expresidente de la Asamblea Nacional en 2 ocasiones. Lo hemos invitado para, además, con una enorme capacidad política y trayectoria política en este país, con una enorme experiencia. Lo hemos invitado para ver, siguiendo haciéndole la mentalidad al gobierno, pongámosle, cuáles serían las medidas o los mecanismos constitucionales que se pueden aplicar o se pueden hacer para que se vaya el presidente Ortega, que se podría proponer en el diálogo para ya una vez por todas determinar cuándo y cómo va a ser el mecanismo de la salida del presidente Ortega. Vamos a hablar con él también alrededor de cuáles serían los pasos. Muchos hablan de una junta de gobierno, otros hablan de darle un plazo de 10 meses al presidente Ortega, mientras se convoca a elecciones, cambio del Consejo Supremo Electoral. Otros hablan de una ley marco. En fin, ¿cuáles son los pasos legales que se pueden seguir para legalizar la salida del presidente Ortega? Antes de entrar con él, sí, el día de hoy amanecieron los tranques más fuertes. Hubo una determinación del movimiento campesino, de los autoconvocados, para dejar ser más duro en los tranques y ponerlos más firmes. Para aclarar esta posición y a qué se debió esta posición, vamos a comunicarnos vía telefónica con doña Francisca Ramírez, lideresa, la líder del movimiento campesino anticanal, que son los que están liderando estos pares y estos tranques en todo el país. Me avisa cuando ya la tengamos al aire. Voy hasta el aire. Bueno, me avisa cuando estemos al aire con ella. Mientras tanto, también quiero aprovechar para condenar y advertir a aquellos cobardes que detrás del anonimato de redes sociales. ¿Ya está al aire? Buenos días, doña Francisca. Mucho gusto en saludarla. Bueno, gracias a ustedes. Doña Francisca, ya sé que usted es una muy ocupada desde muy temprano. ¿Qué le hizo tomar la decisión, qué le hicieron tomar la decisión a ustedes de profundizar los tranques? Y si esta profundización de los tranques, ¿qué significa? Que nadie puede pasar, ni alimentos. Los medios oficialistas la están acusando de que no están dejando, porque no van a dejar pasar ni ambulancia ni nada. Si nos podría aclarar exactamente cuál va a ser la situación y las instrucciones que tienen los tranques a nivel nacional. Bueno, gracias, ¿verdad?, por darnos este espacio. Queremos aclarar, ¿verdad?, que como movimiento campesino hicimos los primeros tranques, ¿verdad?, pero ayer pudimos reunirnos con diferentes lugares de Nicaragua, de tranques autoconvocados, de personas que se han puesto, ¿verdad?, también en las calles y que han decidido luchar, y que también hoy no quieren dejar en vano todo el esfuerzo de los jóvenes, de los estudiantes, tanto de los que murieron como los que están todavía en las calles. Hemos decidido, ¿verdad?, como un 80% de los tranques nacionales, hacer una presión porque no vemos un fundamento del diálogo. Hemos visto que solo ha ido avanzando el tiempo, pero no hemos tenido una respuesta concreta de lo que quiere Nicaragua. Creo que no se puede dejar en vano todas las muertes y solo ir jugando, pues como vemos que el gobierno está jugando, ¿verdad? Por eso se decidió con todos los tranques autoconvocados y esperamos que hoy salgan más municipios, más ciudades a poder también presionar para no dejar en vano todo el esfuerzo que se ha hecho
y que es el momento oportuno para aprovechar de cambiar esta dictadura y este hombre, ¿verdad?, que realmente es un violador de derechos humanos. La otra aclaración es que sí, decidimos hacer los tranques, cerrar totalmente, pero la Cruz Roja, todo lo que tiene que ver con personas enfermas, tenemos abierto, vamos a mantener pues la vía abierta para la ambulancia. Y que vamos a seguir adelante, pues, y que esperamos que hoy ha sido para presionar que llegue Daniel Ortega y la Rosario Murillo, para que ellos hoy pues podamos saber y llegar a profundidad, porque vemos mucha oscuridad. Vemos muy confusa la declaración que dio Almagro, vemos que no está tomando en cuenta al pueblo y que está haciendo algo inhumano, porque el pueblo no está diciendo que Daniel se tiene que quedar 4 años, está diciendo que tiene que ser todo por constitucionalidad, lo cual Daniel Ortega ha violado todos los derechos de que mandó asesinar a los jóvenes, hacer el crimen, que tenemos más de un mes cuando no hay ninguna persona presa, no ha habido justicia, solo lo que ha habido es un bla bla pues de los funcionarios del gobierno, pero nunca hemos visto que ha actuado con responsabilidad. Entonces hoy hemos decidido presionar, sabemos que hay muchas personas que también no están de acuerdo, pero que se pongan la mano en la conciencia y que miren a los ojos de su hijo, qué duro es tener su hijo y que un hijo haya luchado por algo y que no se pueda aprovechar, y por eso vemos el momento oportuno que los nicaragüenses tenemos que presionar y salir a las calles para poder cambiar las cosas. Doña Francisca, esta decisión que ustedes tomaron, ¿la consultaron, la consensuaron con la comisión que está en el diálogo? O sea, fue consultada, consensuada con ellos estaban de acuerdo, los que están en el diálogo ahorita, ¿están de acuerdo con la decisión que ustedes tomaron? Sí, nosotros, la mayoría pues está clara que las calles son las nuestras, y ellos están claros que tienen que tomar decisiones que el pueblo decida, porque el que manda es el pueblo en las calles. Nosotros hemos dicho muy claro de que las cosas tienen que ser como el pueblo pide, y en este caso el pueblo ve que no se ha avanzado y queremos que hoy sea un día que podamos ver la realidad. Sí se consultó con algunos de los sectores, no con todos, porque como sabemos, ¿verdad?, algunos no están a favor de nosotros, como son los que llegan del gobierno, pero sí, y fueron los que están autoconvocados de los tranques, que están en diferentes partes de Nicaragua, y otros que todavía por ser muy lejanos no pudieron estar con nosotros, pero que hoy ya están en la posición, y otros que esperamos pues que puedan reaccionar y presionar para que podamos no dejar en vano todo el sacrificio que se ha hecho en estos momentos. Para aclarar, los tranques se recrudecen, no van a permitir que pase nadie, solo aquellos que heridos o enfermos o que necesitan pasar con urgencia, o sea, personas de mayor edad o heridos o de emergencia, enfermos, pero de ahí nadie puede pasar por los tranques. Esa es la decisión. Va a ser totalmente cerrado, solo va a haber pase para las ambulancias y algunos vehículos que lleven solidaridad, ¿verdad? Como sabemos que mucha gente está llevando solidaridad a los tranques, entonces a esas personas nada más va a estar abierto el espacio. Usted denunció también que hay tranques que está haciendo el gobierno para boicotearlos a ustedes, darle mala imagen a ustedes, y además que están chantajeando a la población cobrándole dinero. ¿Ustedes cuándo van a estar en la capacidad de hacer pública cuáles son esos tranques y en qué lugar están esos tranques? Bueno, ayer pudimos identificar que los mismos pobladores, los mismos transportistas lo identificaron, que estaba en el kilómetro 55 carretera hacia Frialpa. Identificamos uno, ¿verdad? Y una incidencia que se había dado en la madera, cuando las personas de la madera se levantaron, llegaron unas personas de la Juventud Sandinista a hacer una acción fea, pues, pero también se identificó y ellos pudieron retomar el lugar, y hoy pues es un tranque que está luchando ahí por la justicia y por alcanzar pues la verdad en este país, el cambio en este país. Hasta estos momentos que tenemos identificado era el del kilómetro 55 ayer, pero hoy vamos a seguir monitoreando porque son los mismos transportistas, la misma ciudadanía que ve pues que están haciendo este acto, y nosotros también cerca de los lugares la gente está monitoreando y pudiendo informar cómo está la cosa. Una última pregunta, ¿estos tranques se van a permanecer
en esta situación hasta que el presidente acepte irse, o esto es de 24 horas, 48 horas, hasta que se firme un acuerdo donde esté claro que el presidente Ortega tiene que salir de la presidencia? Bueno, queremos dejar claro, ¿verdad?, que Daniel Ortega hoy, cuando quieran ser las 11 o las 12 del día, él puede terminar con esto. En las manos de él está, y no es la población, no somos los ciudadanos que estamos en los tranques, los culpables, es Daniel el que tiene que responder, o sea, es él el responsable. Esperemos que él sea hoy el que pueda ser responsable con el pueblo, porque él nunca le ha respondido al pueblo. Con lo que le ha respondido es con bala, con represión, con persecución, eso es lo que le ha respondido. Hoy esperemos que sea una persona muy honesta, ya no honesta, no la creemos, pero que pueda ser responsable con su pueblo, y de él va a depender hoy si esto continúa o ya esto cambia. En las manos de él está, y la responsabilidad está en las manos de él, que sea él que el pueblo juzgue, no que sean los ciudadanos que estamos exigiendo justicia. Bueno, doña Francisca, muchísimas gracias. Quiero agradecerle que nos haya tenido la cortesía de poder contestar nuestra llamada telefónica. Al mismo tiempo aprovecho para felicitar al movimiento campesino, darle nuestro agradecimiento por el apoyo decidido que están haciendo en esta lucha para cambiar este país de una vez por todas. Nuestro agradecimiento a ustedes. Sé que no es una decisión fácil la que están tomando, pero también sabemos que en esta lucha, cuando hay un gobierno que está terco en no darse cuenta de la verdadera realidad que está pasando el país, pues situaciones como esta vamos a estar viendo. Muchísimas gracias, doña Francisca. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Cairo Amador, y vamos a enseñar, Cairo Manuel López, perdón, y vamos a enseñarles también, vamos a comentar con él otro video que tenemos. Vamos a un cambio y ya volvemos. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me lo vaya bien, tenga buen día. FAMPRO, Grupo Promérica. Johanna del Socorro Luna Jarquín. La realidad, bueno, desde que entró aquí FDL he estado trabajando con ellos y la realidad me parece muy bien. Bueno, si no me equivoco, tengo como 18 años y empecé con la placa, con la que tengo, la 02, y así sucesivamente he ido alquilando y el propósito es comprar otra ahorita en estos días. Prácticamente más que todo asuntos de lo que es prácticamente transporte, taxi, traer más que todo carro para trabajar, taxi para taxiar acá. Sí, gracias a Dios de ahí mismo, de lo que he venido, más que todo a punto de crédito, antes con Prodesa, ahora pues acá con el FDL y mientras digamos los sigamos entendiendo, ahí está el crédito y vamos a seguir y ya gracias a Dios de ahí saqué mi casita donde vivo, compré otra, la alquilo y vamos a ver qué sale más adelante. Ahorita ya con ellos tengo 3 y ya si me dan sería prácticamente 4. Y $5,000, después $10,000, hace poco otros $5,000 y ahorita que es el más grande que estoy pidiendo que son $25,000. En Censa, la primera empresa de energía privada del país, generamos electricidad estable y de alta calidad para Nicaragua. Invirtiendo continuamente en tecnología y calidad, todos los días, todas las noches y a toda hora.
nuestro equipo se esmera con estricta seguridad y potencia para el desarrollo nicaragüense. Sensa, energía eficiente y confiable. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Cairo Manuel López. Quiero compartir con él. Veamos este video de Daniel Ortega dando unas declaraciones a un canal internacional. Y vamos a ver, ojalá que lo vea el presidente Ortega para que se recuerde sus propias palabras y para que vea nuevamente con sus propios argumentos que él usaba antes, se están usando hoy para callarlo. Veamos estas declaraciones que hizo el presidente Daniel Ortega. En Nicaragua considero sí que la violencia armada, que tanta sangre nos costó a los nicaragüenses, esa no tiene espacio. Entonces, por lo tanto, yo no puedo calificar de violenta una forma de protesta pacífica. Eso no es violencia. Es simplemente una marcha pacífica como la que hicimos ahora. Como que hubiéramos tenido que marchar hacia la presidencia de forma pacífica, eso no es violencia. Una manifestación de protesta cívica, como se ve en Ecuador, por ejemplo. En Ecuador la gente marchó de forma pacífica, no hubo un solo muerto en Ecuador. Llegaron hasta el Parlamento y hasta la presidencia. El presidente tuvo que ir y no hubo un solo muerto. Y luego se dio una transición pacífica sin romper el marco constitucional. Entonces, en caso extremo, nosotros iríamos en esa lógica. Lo mejor es no llegar a esos extremos. Oiga su palabra, presidente Ortega. ¿Verdad? La marcha. Oiga su palabra, no hay que llegar a esos extremos. Pero aquí está la marcha hasta el pueblo pidiéndole que se vaya. Y busquemos los mecanismos constitucionales para que se vaya. Oiga, usted mismo lo estaba diciendo, usted mismo está dando la razón a lo que está sucediendo ahora en estos momentos. Doctor, don Cairo, bienvenido al programa, gusto saludarlo, amigo. Igualmente, Jaime, un placer estar en tu programa. Supongamos que acepte el presidente Ortega, o cuando acepte el presidente Ortega que se tiene que ir, porque la pregunta no es si acepta, va a tener que aceptar. La única el tiempo es cuánto más va a tomar para que acepte y a qué costo. Pero que va a aceptar, no me cabe la menor duda. ¿Cuáles son los pasos constitucionales que se tienen que seguir para hacer esto? Para que sea legal, pongámosle, la salida del presidente Ortega. Sí. En primer lugar, Jaime, yo comenzaría con una afirmación. El jurista alemán Ferdinand Lassalle decía en su obra ¿Qué es una constitución? Lo siguiente, que todo problema constitucional es un problema que en el fondo encierra un problema de carácter político. Es decir, que el derecho constitucional no es un derecho como el derecho civil, no es un derecho formalista, sino que es un derecho que juega precisamente con el elemento político. De aquí que las soluciones a problemas políticos tengan que ser políticas dentro de un determinado marco constitucional. Ahora bien, las normas constitucionales para dar solución a crisis políticas no son absolutamente rígidas, tienden a ser flexibles. Desde esa perspectiva, varias personas han comenzado a opinar en el país. Los juristas clásicos, diría yo, dentro de las escuelas formales, señalan que debe ceñirse estrictamente a lo que dice la Constitución política. Sin embargo, los juristas, digamos, que saben jugar con lo social, con lo económico, con lo político, con lo cultural de un país, señalan que hay diversas salidas y diversas interpretaciones a un problema. Por ejemplo, en los Estados Unidos se estudian las diferentes escuelas para interpretar la Constitución política. Y no quiero extenderme mucho, pero solo a manera de... No. Sí. Uno, los que dicen hay que apegarse a lo que dijeron los padres fundadores cuando dictaron la Constitución política de 1787. Otros dicen hay que darle una interpretación literal.
otro una interpretación histórica, otro una interpretación cultural. Y la escuela del comportamiento señala que la interpretación va a depender de la formación del medio ambiente en que se haya desarrollado un jurista. Esto quiere decir lo siguiente, que en nuestro caso concreto, para darle una solución jurídica hay que ver las distintas perspectivas. No es lo mismo un jurista que sea un académico, quien tenderá a darle una sistematización a los hechos jurídico-políticos, a la que puede tener un litigante. El litigante va a defender los derechos de sus clientes o de las personas que acercaron a él. Es distinta la perspectiva del juzgador. ¿Por qué razón? Porque el juez va a apreciar los distintos argumentos, tanto de una parte como la de otra parte, a como la posición que puede tener el jurista creador de la ley. El jurista que dicta la ley no está atendiendo a la hora de dictar una ley, a la hora de una reforma constitucional, a los criterios de Hans Kelsen, de Duverger o de cualquier otro jurista. Simplemente elabora desde la perspectiva jurídica una solución al problema concreto. ¿Qué mecanismos tiene nuestra Constitución ahorita para cambiar presidente? Bueno, el presidente de la República puede dejar de serlo por fallecimiento, por renuncia o tercera situación, porque se le despoje de la inmunidad que tiene que realizarse con 2/3 del total de los votos de la Asamblea Nacional, seguir un proceso donde el juez que conoce es la Corte Suprema de Justicia en pleno. Descartemos la primera y la tercera opción. Veamos el tema de la renuncia. El presidente de la República, creo que en este momento los espacios se le han agotado, lo que no significa que no pueda ganar tiempo, que para mí es lo que está jugando en este momento el Poder Ejecutivo. Ganar tiempo para, de alguna manera, disolver esa tremenda unidad que se ha presentado entre los estudiantes que han sido los actores de este cambio político en el país, la empresa privada y los campesinos. Y además de eso podemos decir el pueblo en general. Ortega va a tratar de ganar tiempo en el diálogo. Tiene varias cartas, ¿verdad? Recordemos que el Poder Ejecutivo en un país no es un poder de papel, es un poder fáctico, de hecho, y mucho más en Nicaragua, donde controla todos los poderes. Pero ese también es un talón de Aquiles. Veamos, Ortega puede presentar su renuncia ante la Asamblea Nacional. Antes de la renuncia, porque acaba de decir algo interesante. El presidente Ortega, y que todos sabemos, ¿verdad? El presidente Ortega va a tratar de alargar esto. ¿Qué tanto aumentan las posibilidades del gobierno, del presidente Ortega, de ser exitoso cuando ya está al descubierto prácticamente una alianza que tiene con la Organización de Estados Americanos, por lo menos con el señor Almagro, ¿verdad? Porque la organización le está a todos los países, pues, pero con el secretario ejecutivo de la OEA, Almagro, definitivamente hay una alianza. Ya terminó de quedar al descubierto el día de ayer. ¿Qué tanta fuerza le puede dar, o qué tanto oxígeno le puede dar Almagro a presidente Ortega esta participación de la OEA, tomando en cuenta que, por ejemplo, hoy van a llegar al diálogo y supuestamente van a explicar en el diálogo los acuerdos y los avances que han venido negociando con el gobierno? Ahí nos vamos a dar cuenta todo en Nicaragua de ese secretismo, pues, porque gracias a Dios la conferencia episcopal ha accedido que todo esto sea transmitido en vivo. Pero si viene la OEA hoy y se convierte en una caja de resonancia de lo que dijo Almagro ayer, y directamente respaldan al presidente Ortega diciendo que ya lo que se está negociando, las elecciones transparentes y los procesos electorales, etcétera, 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 ¿qué tanto puede oxigenar al presidente Ortega y tratar de alargar más esto?
Yo creo que quienes están en el diálogo, si se presenta como una alternativa esperar que las negociaciones entre la Secretaría de la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Nicaragua den resultado, el diálogo se apaga. Sin embargo, quienes están ahí no son ingenuos y los que seguramente van a decir, ok, está bien, el tema electoral va a ser un capítulo dentro de nuestras demandas generales, no se convierte en el tema principal. Los muchachos creo que en ese sentido han sido sumamente precisos. Para ellos es justicia, democratización y eso conlleva la salida del comandante Ortega. Ahora bien, el problema es cómo sale del poder don Daniel Ortega. Hay varios escenarios. El tema de la OEA yo creo que ha tenido dos aspectos. Creo que Ortega se equivocó desde el punto de vista de él en creer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era una prolongación de la Secretaría General, en este caso de Almagro. Y sin embargo el tiro le salió por la culata. Ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es devastador, demoledor y puede atraer la atención de congresistas de los Estados Unidos, de senadores y de varios países de América Latina. El secretario general no es más que un ejecutivo. Puede darse una reunión de cancilleres que invoquen la Carta Interamericana de Derechos Humanos para tratar de ver con mayor atención el problema de Nicaragua. Y se le puede ir de las manos al mismo Almagro, que tendrá que rectificar. ¿Qué país podría servir de aliado de Nicaragua para solicitar que se dé esta reunión, que sea una reunión de cancilleres para tocar el tema de Nicaragua? México está en medio de un proceso electoral, así que no lo veo metiéndose en esto. ¿Qué otro país tenemos en América Latina que pudiera servir y ayudar? Panamá, nuevamente Panamá. Puede ser Panamá, puede ser Colombia, Costa Rica, Chile, Argentina, ¿no? Quienes podrían demandar una reunión cuanto antes de cancilleres con el propósito de examinar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Pero para que esa situación se dé, tiene que madurar un poco más el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De allí que para quienes están exigiendo la renuncia del comandante Ortega, esto debe realizarse lo más pronto posible. Y la política del gobierno va a tratar de ser alargar este asunto el día de hoy y cada día que ganen, ellos suponen que se va a desmovilizar las protestas en el país. He leído rumores de que el gobierno está dispuesto a negociar muchísimas cosas, menos su salida. Bueno, es que también se puede negociar la salida de él a plazos. Hay quienes dicen, bueno, pues, que el presidente Ortega diga ante la Asamblea Nacional, señores, yo, en mi carácter de presidente, mi esposa, en su carácter de vicepresidente, estamos presentando nuestra renuncia a la presidencia de la República válida a efectuarse en un plazo de 6 meses, 8 meses, 9 meses. Probablemente en el interín podría darle a la OEA la oportunidad de organizar un proceso electoral. Pero los jóvenes que están allí en el diálogo y la empresa privada que han, junto con los campesinos y la sociedad civil, que constituyen una unidad sólida que no la han podido destruir hasta este momento, pueden decir, bueno, pues está bien, pero nuevo Consejo Supremo Electoral, nueva Corte Suprema de Justicia, nueva Contraloría General de la República. ¿Tiene el presidente el poder para poder adelantar las elecciones? Veamos. ¿O tiene que ser aprobado y sugerido por la Asamblea Nacional? No, tiene que darse una reforma constitucional. Y aquí viene un tema que se ha debatido. Yo he escuchado con mucha atención el criterio de un distinguido jurista, Gabriel Álvarez, quien hasta hace 2 días sostenía que no podía darse en un solo año, sino que debía darse en 2 legislaturas, 2 años. Sin embargo, anoche le escuché y ya varió el criterio, justamente que manteníamos varias dice personas. Que ahora, como la legislatura no es un término, el término de la legislatura no es
constitucional, sino que una ley orgánica, cambiar la ley orgánica y entonces vos podés cambiar la determinación de lo que es una legislatura y cuánto es otra, cuándo comienza una y cuándo termina otra. Perfectamente, veamos, nosotros en los años 91 reformamos el estatuto fundamental, de la Asamblea Nacional y definimos que era una legislatura. Y lo pusimos entre el 9 de enero al 15 de diciembre. Pero eso perfectamente puede ser objeto de una negociación. Se ha hablado de una ley marco. Para algunos juristas demasiado formalistas, diría yo, especialmente de la escuela española, yo pertenezco... ¿Las leyes marcos son ilegales? Las leyes marcos son ilegales e inconstitucionales. Sin embargo, yo, tal vez será la influencia francesa y belga que tuve en mis estudios, pues para dar un problema político se le debe dar solución política a la que se le reviste del ropaje jurídico. Veamos, la ley marco sirvió para que doña Violeta Barrios de Chamorro, en el año 95, aceptara firmar las reformas constitucionales. ¿Qué es una ley marco? Es una ley, un compromiso político realizado entre fuerzas políticas que le dan un rango de carácter especial y al que se subordinan éticamente a cumplirla. Eso sucedió, por ejemplo, doña Violeta pidió que tuviera el derecho de nombrar a algunos magistrados a la Corte Suprema de Justicia cuando se amplió a 12 miembros. Doña Violeta pidió algunas cuantas cosas y se concedieron. En una ley marco también tenemos otra experiencia. En la época de los Somoza, cuando se da el pacto entre Fernando Agüero Rocha y Anastasio Somoza Debayle, hay una especie de ley marco que fue aprobada por la Asamblea Nacional, en la que se comprometían de qué manera se iba a redactar el contenido de la Constitución Política de 1974. Es decir, una ley ordinaria que es el producto de un pacto político, condicionó en cierta forma la Constitución de 1974. Cuando se da el problema entre don Enrique Bolaños y la alianza Arnoldo Alemán, Daniel Ortega, también hubo una ley marco que permitió transiciones. Es decir, las transiciones se hacen con el propósito de evitarse de alguna manera la estricta formalidad de la Constitución política. Vamos a suponer. ¿Qué menos complejo? Supongamos, hay dos mecanismos. Uno es presidente Ortega y su vicepresidenta presentan su renuncia y le piden a la Asamblea Nacional convocar unas elecciones a 10 meses, pongámoslo, de plazo. Eso significa que el presidente Ortega y doña Rosario sigue el poder por 10 meses, mientras se va reformando el Consejo Supremo Electoral, se reforma la ley electoral y se hace todo lo que se tenga que hacer. Ese es un mecanismo. Entonces la Asamblea Nacional tendría que reunirse, reformar la ley interna y decir que que el periodo legislativo se vence en junio y que comience en agosto el siguiente. Y ya tener los dos periodos legislativos para hacer legal eso. Lo otro, si no me equivoco, según lo que le acabo de entender es, se aprueba el presidente Ortega presenta su renuncia junto con doña Rosario, se presenta una ley marco donde se le acepta la renuncia y se podría nombrar una junta de gobierno por 10 meses, pongámosle, o un año, para que en ese año organice, que haga los cambios necesarios en los diferentes poderes del Estado para garantizar transparencia, legalidad, etcétera, y convocar elecciones en 10 meses máximo, ¿verdad? Esa es otra salida. Puede ser otro mecanismo. Con una ley marco autorizaría la creación de una junta de gobierno. Perfectamente, sí, es aceptada por las distintas partes. Sin embargo, Jaime, yo no creo que sean caminos que no tengan conexión entre ellos. Porque, por ejemplo, se puede aprobar una ley marco, pero esa ley marco, inclusive, para darle un mayor respaldo ante la población, se puede someter a referéndum.
y se convoca a la población a un referéndum de si están de acuerdo con tales y tales preguntas. Pero un referéndum que va a ser organizado por este Consejo Supremo Electoral. Previamente tenés que tener la renuncia de estos miembros del Consejo Supremo Electoral y un Consejo Supremo Electoral creíble por todas las partes. Pero volvemos. Sería darle tiempo, que siga el presidente Ortega en el poder, ¿verdad? Sin ninguna decisión, porque vos no podés asumir cuál va a ser el resultado del referéndum. El referéndum es para consultar si se va Ortega o no se va Ortega. O si se aprueba o no se aprueba el contenido de una posible ley marco. Entonces eso es darle más tiempo al presidente Ortega. Claro, pero es que también está lo siguiente. Más oxígeno, pues en este caso darle un oxígeno al presidente Ortega. Y porque además, oxígeno a largo plazo, mediano plazo, porque no es solo cambiar a los miembros del Consejo Supremo Electoral. Los magistrados que van a llegar al Consejo Supremo Electoral tienen que hacer una limpieza. Toda una reingeniería. De todo lo que es el Consejo Supremo Electoral interno. ¿Verdad? Y eso no es de un día para otro. No. Entonces, esa es una salida más larga todavía, que tomaría más tiempo lo que usted está diciendo. Es decir, precisamente de lo que se trata es de lo siguiente, de señalar las distintas opciones, a ver cuál es la mejor opción entre todas las opciones. ¿Y cuál es la aceptable por ello? ¿Cuál es la aceptable por ello? Recordemos que hay un punto. Inclusive, don Daniel Ortega, al poseer el control de la Asamblea Nacional, pudiera salirse del problema señalando: señores, Asamblea Nacional, aquí vengo a presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Pero esa renuncia tiene que ser aceptada por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, con el control que él tiene, puede decir: no le aceptamos la renuncia. Es decir, en otras palabras, al tener el control de todos los poderes del Estado, las distintas salidas pasan también por la Asamblea Nacional. La renuncia tiene que ser aceptada por la Asamblea Nacional. El camino de un referéndum tiene que ser convocado por la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional fija y le dice al Consejo Supremo Electoral en qué fecha debe realizarse el referéndum. Es que se ve más práctico. Tenemos que usted un cambio. Después seguimos con usted con su explicación, pero se ve más práctico una ley marco. Porque cuando el presidente Ortega y doña Rosario presentan su renuncia, según la Constitución, Gustavo Porras debería asumir la presidencia temporal. 3 meses, por 3 días. Mientras se convoca y se nombra a alguien de la Asamblea Nacional, que viene a ser alguien de los mismos de ellos. Entonces, se complica más el asunto. Pareciera que lo más fácil aquí sería la renuncia de ellos y el establecimiento de una ley marco, formando una junta de gobierno que se haga cargo del país por los próximos 10 meses, por un año. Esa pareciera ser una solución. La más rápida, pues, la más viable y rápida. Confiable además, ante la población. Recordemos que en este momento la población está expectante y la población está diciendo: ese diálogo que se está realizando en el seminario tiene que ser televisado. Queremos darnos cuenta qué es lo que se está diciendo. Y la conferencia episcopal lo oyó. Y la conferencia episcopal, con mucha sabiduría, abrió el tema. Vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Cairo Manuel López. Movistar, tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común.
a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa, su seguridad asegurada. Bueno, amigos, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Carlos Manuel López. Ahora, esta ley marco no significaría, no hay que confundir una ley marco con una amnistía. La ley marco no tiene que ver nada con una amnistía. La ley marco sería como darle un proceso o algo, un marco legal a la creación de una junta de gobierno y a la salida del presidente Ortega con su vicepresidenta. Pero eso, en los procesos de justicia para buscar los culpables de los asesinatos, los desaparecidos, la investigación de los desaparecidos, etcétera, eso va a seguir su camino. Va a seguir su camino con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a seguir con su camino a la hora de crear una verdadera comisión de la verdad, una verdadera comisión de la verdad, y cuando se nombren autoridades en la Fiscalía, ¿verdad? Y la misma policía, cuando se cambien todos los altos mandos de la policía, para que se hagan las investigaciones y se lleven a juicio a los verdaderos culpables. Que se dice que... Adelantémonos, especulemos, adelantémonos, doctor. Viene una junta, su forma que se forma una junta de gobierno, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta Asamblea Nacional? ¿Queda a disposición de la junta de gobierno? Porque ahí la controla el Frente Sandinista. Tiene 60 y pico, 70 diputados sandinistas, oficialmente, ya no digamos sus aliados, oficialmente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los altos mandos de la policía? ¿Los tiene que mandar al retiro? ¿La nueva Junta de Gobierno los tendría que mandar a suspender mientras se investigan los casos? ¿Quién se hace cargo de la policía? ¿De dónde sacas? Si te vas a llevar en el alma a todos los altos mandos de la policía, porque todos son sospechosos hasta el momento, no digo que es culpable, pero sospechoso, ¿cómo lo controlas? Platicando la vez pasada con ciertos grupos de amigos hablábamos y decíamos, por ejemplo, en ese caso, podría ser la posibilidad de que volvás a reactivar a un ex jefe de la policía, ya sea Franco Montealegre, ya sea René Viva o a Bautista, que nunca lo dejaron llegar, ni siquiera llegar a ser jefe de la policía cuando le tocaba, y nombrar como una junta de tres para que reorganicen a la policía y la vuelvan a encaminar a como están. Aceptarle la renuncia inmediatamente a Avilés, ¿verdad? Y reincorporar a Valladares para que se vuelva a seguir el camino que tenía el ejército haciendo. Esas son las maniobras que tendría que hacer la nueva Junta de Gobierno. Vamos a ver, frente a una situación de esa naturaleza, que se nombre una Junta de Gobierno de transición, me recuerda, y por eso es que es importante la historia constitucional de Nicaragua. En la Constitución de 1826, en la de 1838 y en la del 58 se estableció que cuando el presidente de la República cometía abuso de poder, legalmente podía ser destituido. Sin embargo, nunca se destituyeron, se deponían, que es distinto. Y se contemplaba el nombramiento de una especie de Junta de Gobierno de transición. Es decir, ya en nuestra historia constitucional estaba previsto. Otra cosa es que no se haya aplicado. Ahora bien, aquí hay que analizar los factores. ¿Una Junta de Gobierno de 3 o de 5? ¿Qué convendría más? Pues yo diría que una Junta de Gobierno de 5 personas podría dar cabida a los verdaderos factores reales de poder en este momento, que son, por un lado, los jóvenes que encarnan al pueblo, por otro lado, los campesinos, por otro lado, tienen que tener presencia los empresarios, y por otro lado, el gobierno no queda derrotado. ¿Cuáles son los pivotes sobre los que se asienta el gobierno? Tradicionalmente era su alianza con la empresa privada, el ejército y la policía.
pero tenemos que se fracturó la relación con la empresa privada. Le queda nada más la policía y el ejército. El ejército está expectante y dice: yo me apego a la Constitución. Pareciera que el único pivote sobre el que se asienta el gobierno en este momento es la policía y algunos sindicatos que logran mover empleados públicos y la gente más o menos ubicada en la neojuventud sandinista. Con todo esto constituyen, sin embargo, un poder. ¿Se va a barrer o no se va a barrer totalmente con la presencia del sandinismo en el poder? Hay posibilidad de eso. Y por otro lado, no va a haber resistencia por parte del mismo ejército y por parte de la misma policía. Es decir, son cuestiones de hecho que se van a presentar en su momento si se sigue ese escenario. Y la posibilidad de profundizar más va a depender de eso que están haciendo, de los tranques, de las movilizaciones, de las manifestaciones, de la presión popular y por otro lado de la presión internacional que pueda existir. Porque, por ejemplo, alguien decía en estos días que era muy probable que se activara nuevamente la ley Magnitsky Act y dispararan personalmente. No, eso viene, eso viene. Si eso se da. Eso viene. Antes, esta semana que viene, lo más probable, ya va, los próximos 10 días, 2 semanas, usted van a ver 5 personas. ¿Verdad? No sé cuáles son las 5, pero sí, por lo menos 5 personas allegadas al gobierno y del gobierno. Incluyendo, y ese es el llamado a doña Rosario y a don Daniel, incluyendo a familiares de ellos. Y una vez que le pongan esa ley, estás muerto para toda tu vida. ¿Cómo se llama? Es casi una muerte civil. Es una muerte civil. Sí. Entonces, sí. Para que recapaciten. Sí. Bueno, estas son medidas de presión que pueden existir. Y dentro de todo esto, claro, Ortega tiene la posibilidad de jugar con el secretario general de la Organización de Estados Americanos para tratar de prolongar esas negociaciones y para tratar de aminorar las demandas que puedan tener los jóvenes, los empresarios, los campesinos y los sectores de la sociedad civil. Ahora también dentro de todo esto hay que ver lo siguiente. Los diputados a la Asamblea Nacional, ellos podrían condicionar también, bueno, aprobamos esta ley marco, o aprobamos un referéndum, o aprobamos la renuncia del comandante Ortega, pero bajo una condición, que se nos respete el periodo para el que fuimos electos. Frente a una situación de hecho de esa naturaleza, pues a la población solo le quedaría una presión sobre la Asamblea Nacional. Es decir, casi toda la solución... Una vez que el presidente Ortega renuncia, usted va a ver la rata abandonando el barco como loco. Vamos. Bueno, es posible que suceda. A mí me gusta, supongamos, no vio a Talavera, a Telemaco Talavera, el comunicado que sacó. Eso, ese mismo, al día siguiente ya no estaba en el diálogo. Sí, la rata está abandonando el barco y ya sabe que se está hundiendo. Una junta de gobierno de 5 personas. Donde usted decía, donde representen todos los sectores estén representados. Una junta de gobierno que incluya el movimiento campesino. Sería Medardo o Doña Chica. Pongámosle que son las 2 figuras que han salido. Una que presente la sociedad civil. Podría ser un Juan Sebastián Chamorro. Uno de los jóvenes, de los que están que cogen los jóvenes, un delegado, un miembro del sector privado, podría ser Mike Gili o José Agaguerri, pues uno de los dos que son los que... Los más visibles, ¿no? Las 2 cabezas que están ahí, o la Marianelli Rivas, pues la Marianelli Rivas, para que haya una mujer, pues pongamos, si es que los jóvenes no aceptan una mujer. Y por el frente, por el sandinismo, la única figura que yo veo que todavía no está quemada, pues, sería Nicho Marenco. Sería traerlo del dugout, como decían antes en español, pero sí, traerlo. Pero alguien de confianza del sandinismo.
y aceptado por la ciudadanía. Sí, oye, toda la encuesta parecía con unos números sumamente, la encuesta de verdad, no con una encuesta de verdad, porque además cuando estuvo de alcalde, fue un buen alcalde para Raimundo y todo el mundo, no fue un mal alcalde. ¿Esa junta de gobierno usted la ve aceptable? Yo diría que apaciguaría la situación en el país, pero habría que darle tareas concretas, que serían, por un lado, el saneamiento de las instituciones en el país. Este país necesita un nuevo Consejo Supremo Electoral, una nueva Corte Suprema de Justicia, una nueva Contraloría General de la República. ¿Y esta Junta nombraría un nuevo gabinete? Nombraría nuevos ministros. Así es, un nuevo gabinete, directores de entes autónomos, etcétera, etcétera. Es decir, asumiría las funciones y tendría como misión principal preparar un proyecto de reformas constitucionales o convocar a la población a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución en el país. Porque esta constitución es ya casi irreconocible. Pues entonces supongamos que se convoca unas elecciones para 10 meses, con una nueva junta de gobierno. Se convocaría unas elecciones para elegir presidente y vicepresidente y una asamblea constituyente. Es factible, puede hacerse, puede no hacerse. ¿Puede tener una asamblea, puede tener las dobles funciones? La asamblea constituyente hace dos funciones. Una, trabaja en una nueva constitución política y también puede aprobar leyes ordinarias. Mientras tanto, y esa es una cuestión que a veces se le escapa a los constitucionalistas, mientras tanto, la actual constitución política está en vigencia hasta que entre en vigencia la nueva constitución política. Yo recuerdo cuando se dio el conflicto entre don Enrique Bolaño, Ortega y Alemán por otro lado, muchos decían, vamos a sustituir inmediatamente a Enrique Bolaño. Alguien me consultó y le dije, eso es imposible, porque hasta que no se apruebe una nueva constitución política, al amparo de la actual constitución política que sigue vigente, hasta que se apruebe la nueva, él ha sido electo presidente de la República. Ahora, usted don Cairo, con la experiencia que tiene, y le ha tocado negociar, y le ha tocado y conoce al presidente Ortega, ve aceptando al presidente Ortega la realidad en la que está viviendo. Porque yo ayer me puse, todos los días me pongo a monitorear todos los canales. Y lo que está pasando en los canales oficialistas es otra realidad. Hablan de grupos minúsculos, hablan de que todo para papá, todo menos aceptando la realidad. Vemos cómo están empezando a jugar con la necesidad. Siempre han seguido jugando, pero ahora más. El video ese que salió de los pobres jubilados, donde le están diciendo que no le van a entregar los reales porque por los tranques no han podido llevar los reales. Jugando con las necesidades de la... Vimos como una mujer se hizo pasar como madre de uno de los difuntos estudiantes asesinados, falsificando, ¿cómo se llama? Falsificación de personalidad, ¿cómo se llama? Sí, sustitución, falsificación, usurpación de personalidad. Entonces, pareciera que este gobierno, más bien, en vez de darte cuenta de lo que está siguiendo las palabras de Tomás Borges, pase lo que pase, cueste lo que cueste, diga lo que diga, pero el poder no lo soltamos. ¿Cuál de los dos? ¿Qué esperamos de Daniel Ortega? ¿Qué podemos esperar de Daniel Ortega? A ver, yo conocí a Daniel Ortega entre los años previos a los 90, cuando estábamos fundando la Unión Nacional Opositora, y luego en el periodo 90-96. Lo conocí como un negociador fuerte, un hombre con los pies puestos sobre la tierra y que en esa época cumplía a lo que se comprometía. No sé, en este momento han pasado muchos años, el poder tiende a crear nuevas categorías mentales, nuevos esquemas. Pero veamos lo siguiente, para mí el hecho de la juventud desquició totalmente a toda la población. ¿Por qué razón? Bueno, las personas mayores decían, los jóvenes actuales solo se dedican a estar con el celular. Viven en otro mundo, interesados en el cantante tal, el escándalo tal, lo que hizo el artista tal.
Pero no se daban cuenta, y más de alguna vez lo mencioné las veces que me invitaste, que los jóvenes tenían una dinámica propia a la que a nosotros los mayores se nos volvía difícil acercarnos. ¿Qué pasó? Cuando se da el fenómeno de Indio Maíz, los jóvenes reaccionan a favor de la ecología. ¿Y por qué? Porque de alguna manera el régimen sandinista había desviado la atención de los jóvenes hacia el medio ambiente, hacia la música, hacia el fútbol, etc. Y estos jóvenes reaccionan. Recordemos que la mayoría son muchachos que nacen del año 2000 hacia acá o del año 95 hacia acá. Y el gobierno los ataca. Y el gobierno los ataca, después de haberlo fomentado. 30 segundos. Sí, esos jóvenes, mediante este instrumento, el celular, se comunican de manera instantánea. La aldea global se hace una realidad y los mayores han quedado sorprendidos. Ellos tienen una dinámica propia. Creo que en este diálogo, resulte lo que resulte, los que van a determinar el rumbo definitivamente van a ser estos jóvenes, porque tienen sus propias categorías mentales y un fenómeno nuevo. Mientras hace mucho tiempo se creía, de acuerdo a los cánones tradicionales, que una organización tenía que tener un líder de manera vertical, aquí nos asombraron. Hay un liderazgo horizontal y si golpeas por aquí, te surge otro por allá. Sí. Entonces es algo inédito. Hay que darle un voto de confianza a esa juventud, a esos campesinos, a ese pueblo. Y entre todos podemos cambiar Nicaragua. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Cairo Manuel López. A todos ustedes, amigos televidentes, recordemos, sigamos lo mismo, sigamos la protesta, seguimos apoyando la protesta, seguimos apoyando las marchas, seguimos apoyando a todos aquellos que están luchando por cambiar este Nicaragua, sigamos respaldando a los jóvenes, sigamos protegiéndolos, al movimiento campesino, a todo el mundo. Yo creo que los jóvenes iniciaron esto, pero ahora es una lucha entre lo que queremos, una verdadera democracia, y aquellos pocos que quieren seguir mamando la teta de una dictadura que está llegando a su fin. Así que hay que mantenerse duros, firmes, ¿verdad? Preparémonos y sigamos, que esto no tiene marcha. La pregunta no es cuándo se va, si se va o no se va el presidente Ortega, la pregunta es cuándo y cómo se va Ortega del poder. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación y probablemente hoy tengamos otro cuarto poder después del diálogo. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano.